Bienvenidos una vez más a nuestro encuentro virtual de diseño experimental. Bueno, yo les voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos las clases pasadas, ¿no? Entonces, recuerden que hace 8 y 15 días estuvimos trabajando lo correspondiente al análisis de varianza. Recuerden que el análisis de varianza es una técnica estadística que nos permite identificar si existen o no diferencias significativas entre un conjunto de datos, un grupo de datos, ¿sí? Recuerden que en esos conjuntos de datos, o en ese análisis de varianza, perdón, nosotros podíamos encontrar que el análisis de varianza podía ser de una vía o podía ser de dos vías. El de una vía es el que está involucrado en el diseño completamente al azar y en el de dos vías es el que está involucrado en el diseño de bloques al azar, ¿sí? Se hablaba de un análisis de varianza de una vía cuando solo se miraba la variabilidad de un factor, en este caso el tratamiento, y el de dos vías cuando se miraba la variabilidad de dos factores. Uno de esos se le denominaba bloque. Entonces nosotros estuvimos revisando que era un diseño completamente al azar, hicimos un ejercicio en donde estaba el tratamiento en este caso que eran los alimentos, estaba la variable, que en este caso era la ganancia de peso, y estaban las unidades experimentales, que eran los novillos, ¿sí? Montamos unas hipótesis, una hipótesis nula, una hipótesis alterna, donde las hipótesis nos decían que no hay diferencias significativas en la ganancia de peso de los novillos según el alimento, y la alterna nos decía que sí las había. Nosotros corrimos el análisis de varianza y encontramos entonces un F calculado que comparamos con un F de tablas para aceptar o rechazar la hipótesis. Y este era el F de tablas, de aquí hacia la derecha aceptábamos la hipótesis alterna y de aquí, del F de tablas hacia atrás, hacia la izquierda, aceptábamos la nula. Nuestro F calculado cayó en el área de aceptación de la alterna. Por lo tanto, se aceptó de que sí habían diferencias estadísticas entre las ganancias de peso de los novillos según el alimento. Corrimos el análisis de varianza de una vía porque solo había un tratamiento, solo había un factor. Y fíjense que este análisis de varianza de una vía nos dio un solo valor calculado. Teníamos un solo juego de hipótesis, por lo tanto, necesitábamos un solo valor calculado. Cosa diferente pasó cuando trabajamos el diseño de bloques al azar. Aquí en el diseño de bloques al azar ya teníamos dos factores que pueden estar afectando la variable, que eran la variedad de forraje y que era el pH. Estos dos factores, como pueden estar afectando la variable, pues nos hicieron montar dos juegos de hipótesis, unas para un factor que le llamamos tratamiento principal y las otras hipótesis para el otro factor que denominamos bloque. Como era un análisis de varianza de doble vía, un diseño de bloques al azar, pues nuestro análisis de varianza nos resultó con dos F calculados. Esos dos Fs calculados los comparamos con dos Fs de tablas, uno para bloques y otro para tratamientos. El de bloques, que fue en este caso el F de tablas 4.46, indicó hacia la izquierda el área de aceptación de la nula, hacia la derecha el área de aceptación de la alterna. Y el F calculado cayó 1.51, por lo tanto se aceptaba la hipótesis nula para bloques. Mientras que para tratamientos, el F de tablas indicó el área de aceptación para la alterna, al 5% hacia la derecha, el área de aceptación de la nula al 95% para la izquierda, y nos cayó un F calculado de 10.49 aceptándose la hipótesis alterna. Entonces, fíjense que para uno aceptamos nula, para otro aceptamos alterna, en este caso, ¿sí? Listo. Ahí entonces concluimos que un factor se afectaba mientras que el otro factor no lo hacía. Bueno, en el análisis de varianza, me voy a devolver otro poquito. El primero que vimos, el diseño completo al azar, si ustedes se fijan, si ustedes miran, teníamos
5 tratamientos, ¿cierto? O sea, 5 alimentos. El análisis de varianza, cuando lo corrimos, nos dijo que se hayan diferencias significativas, porque el F calculado, ¿sí? El F calculado cayó en el área de aceptación de la alterna. O sea, sí hubo diferencias significativas en las ganancias de peso de los novillos según el tratamiento. Recuerden que cada uno de estos era un grupo de novillos y cada grupo era un tratamiento. Entonces ahí la pregunta que les tengo es, si ya el análisis de varianza nos dijo que hay diferencias estadísticas, ¿cuál de esos 5 alimentos ustedes consideran como mejor o adecuado para suministrar a sus animales? ¿Cuál sería la decisión ahí a tomar? ¿Trabajaría el tratamiento 1, el tratamiento 2, el 3, el 4, el 5? ¿Cuál creen ustedes que sería el más conveniente? Al ojo, a ver, ¿cuál creen? El 1, el 2, el 3, el 4. ¿Cuál de esos 5 tratamientos que estaban acá se reporta o se podría reportar como mejor de acuerdo a las ganancias de peso, de acuerdo a esos resultados? El análisis de varianza nos dijo, hay diferencias. Quiere decir que hay algunos que son buenos o alguno, hay otros que quizás no lo es tanto. ¿Con cuál ustedes se quedarían? ¿Con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5? Yo creo que con el 5 tiene como mayor número. Acá es probable. ¿Alguien opina diferente? Habría que hacer alguna otra prueba o algo para poder seleccionar. No sé. Muy bien, te felicito. Así se hace. Sí, muy bien para los dos. A ver, ¿qué pasa? Cuando uno mira, el análisis de varianza te dice, ojo, hay diferencias, pero no te dice dónde están. ¿Sí? Digamos que el análisis de varianza es una primera parte. Entonces, aquí ya sé que hay diferencias porque el análisis de varianza las detectó, pero resulta que el análisis de varianza es limitado y no me dice hasta dónde o en dónde están esas diferencias. No me dice, oiga, el tratamiento 1 es mejor, el tratamiento 2 es el peor, no me dice nada de eso. Me dice, hay diferencias, pero no me las localiza. Entonces, para eso, para identificar eso, esas diferencias, es que aparece el tema en el que nos vamos a centrar el día de hoy. Y aquí está. ¿Qué son las pruebas de comparación múltiple? Y ojo que estas pruebas son muy utilizadas en veterinaria. Estas pruebas son bastante comunes de encontrar. Ustedes se van a dar cuenta más adelante. Las pruebas de comparación múltiple son también denominadas pruebas de diferencia de medias, de diferencia de promedios o pruebas post-hoc. Estas pruebas de comparación múltiple se realizan luego de rechazarse la hipótesis nula, es decir, cuando se acepta la alterna. En un análisis de varianza, lógicamente el análisis de varianza pues tuvo que haber verificado normalidad y las demás condiciones para el análisis de varianza, ¿cierto? Si yo ya cumplí con las condiciones del análisis de varianza y resulta que me acepta una hipótesis alterna, ahí sí sigo con las pruebas de comparación múltiple, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que solo se utiliza el análisis, las pruebas de comparación múltiple cuando se acepta la hipótesis alterna? ¿Por qué no se utilizan las pruebas de comparación múltiple cuando se acepta la nula? ¿Por qué creen? A ver, ¿quién me puede contar? En la nula no hay diferencia. En cambio aquí sí hay diferencia. Hay que saber cuál es mejor de cuál. Listo, yo no lo puedo haber dicho mejor. Ahí está. ¿Cierto? La nula me dice que no hay diferencias. Entonces, si no hay diferencias, pues ¿para qué voy a buscar diferencias si el análisis de varianza me dijo no hay diferencias? Pues no me pongo a buscar lo que ya me dijeron. ¿Cierto? La hipótesis alterna me dice que sí hay diferencias. Entonces, cuando el análisis de varianza me dice, ojo, si hay diferencias porque acepté la alterna, pues yo procedo con las pruebas post-hoc o de comparación de medios o de comparación de medias para identificar dónde están esas diferencias que ya se detectaron por el análisis de varianza al aceptar la hipótesis alterna.
Estas pruebas también les dicen de rango múltiple, de comparación, bueno, ahí está, comparación múltiple, tienen muchos nombres, ¿sí? Entonces, lo que hacen es que después de aceptarse la hipótesis alterna en el análisis de varianza, ellas entran a identificar en dónde están las diferencias para que el veterinario tome la decisión, ¿sí? Ellas son las que ayudan a decidir. Entonces, el análisis de varianza identifica si hay o no hay diferencias, y si las hay, pues ya entran las pruebas post-hoc, ¿no? Hay muchas pruebas post-hoc, hay muchas. Nosotros solo vamos a ver algunas, como estas 5. ¿Listo? Tenemos diferencia significativa mínima de Fisher, diferencia significativa honesta de Tukey, y tenemos prueba de rango múltiple de Duncan, prueba de Dunet y prueba de Sheffield. Son 5. El día de hoy nos vamos a centrar en las 3 primeras y la próxima clase miraremos las otras 2. ¿Listo? Profe, ¿puedes devolver la diapositiva un momentico, por favor? Claro. Igual recuerden que esta información ya la tienen ustedes en la plataforma. ¿Sí? Estas diapositivas ya las tienen por si acaso quieren revisar algo. Y recuerden también que las grabaciones todas ya están en la plataforma. La única que tenemos pendiente es la de hoy porque no la hemos hecho, ¿cierto? Entonces, ahí, ahorita por ahí en una media horita ya la van a tener. Listo. Entonces, vamos a continuar. Les decía que hay muchas pruebas de comparación múltiple post-hoc. Nosotros solo vamos a ver estas. Sin embargo, ustedes van a poder encontrar a lo largo de su trabajo, a lo largo de su experiencia, van a encontrar diferencia de Newman-Keown, es una prueba post-hoc también. El test de Bonferroni es otra prueba post-hoc. El test de Duns es otra prueba post-hoc. En fin, van a ver muchas más. ¿Qué sucede? Que todas trabajan básicamente en lo mismo, ¿sí? Todas tienen una unidad básica. Entonces vamos a revisar estas y con base en lo que podamos ver, ya van a, o sea, desde que entiendan la primera ya van a entender las otras. ¿Listo? Porque digamos que todas trabajan con lo mismo. Bueno, en este caso les traigo un ejemplo. Este ejemplo que les estoy planteando acá, les pido por favor que lo lean y que me comenten de ahí, de lo que les estoy mostrando, cuál es la variable, cuál es el tratamiento, cuál es la unidad experimental y por favor identifiquen si tiene bloque, es decir, si hay más de un factor que esté afectando a la variable. Entonces, para que por favor revisen eso. Yo con triángulo. Bueno, chicos. ¿Listo? Vamos a mirar. Entonces, ¿cuál identificaron como la variable? ¿A quién identificaron como la variable? Los residuos. Perfecto, los residuos de fabricación. Esa es la variable, esas son los que se van a medir. ¿Sí? Midiendo esos residuos, ¿a quién voy a evaluar o a quiénes voy a evaluar? A las plantas, a las 4 plantas. Plantas, exactamente. Entonces, esas 4 plantas son el tratamiento. Muy bien. Ahora, ¿en dónde están esas 4 plantas? ¿Dónde están ubicadas esas 4 plantas? En una empresa productora de alimentos. Esa es la unidad experimental. Listo, ahí están. Ahora, finalmente, hay otro factor, aparte del tratamiento, aparte de la planta a la que yo estoy evaluando, hay otro factor que pueda estar afectando la emisión de residuos de fabricación, que es la variable. De lo que les estoy mostrando, lógicamente, hay otra cosa que lo pueda estar afectando. ¿Dónde están ubicadas? No nos dicen, si no está dicho ahí, se supone que todas están en la misma parte, ¿no? Después lo que esté ahí.
Ahí está expuesto alguna otra cosa que nos pueda estar afectando la producción o los diferentes La emisión de emisiones. residuos, profe. A la variable hay otra cosa que pueda estar afectando la variable o no la hay. No. No hay. Entonces, si solo tengo un factor que es el tratamiento, ¿cómo se llamaría este diseño? ¿Completo al azar o de bloques al azar? Completo al azar. Exacto. Completo. Exacto. Muy bien. Ahora, si ya sé que es un diseño completo al azar, ¿con qué técnica estadística lo voy a analizar? ¿Con un análisis de varianza de una vía o con un análisis de varianza de dos vías? De una vía. De una Muy vía. bien, muy bien, muy bien. Sí, señor. Listo. Entonces ya sé que tengo que correr un análisis de varianza de una vía porque es un diseño completo al azar. Entonces, los resultados que me entregaron, ¿sí? Los resultados de las plantas. Caramba, espérame que este no me quiere dejar pasar ya. Los resultados de las plantas fueron estos que se les expone aquí. Entonces, fíjense que la planta A se tomaron 5 muestras y ahí están en azul los resultados de cada una de las muestras de acuerdo a la planta. ¿Listo? Entonces, en la planta A, los resultados de los contaminantes fueron 1.65, 1.72, 1.5, 1.35, 1.6. Los de la planta B, ahí están reportados, los de la planta C y los de la planta D. Fíjense que en este caso tenemos los tratamientos ubicados por filas, no por columnas como los vimos en el ejercicio pasado. Están por filas, no importa. Yo puedo ubicar los tratamientos por columnas o los puedo ubicar por filas. Ahí está muy bien. Ahora, estos datos yo los verifiqué por normalidad y fueron normales. Los verifiqué por homogeneidad y fueron homogéneos. Verifiqué que existieran por lo menos 3 grupos de datos para comparar y tenemos un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos. O sea que cumplimos ese requisito. Y que todos los grupos tuvieran la misma cantidad de datos. Y efectivamente, como se ve, todos tienen la misma cantidad de datos. Todos tienen 5. 5 datos cada grupo. ¿Sí ven? Listo. Entonces, cumplí con todos los requisitos necesarios para correr mi análisis de varianza de una vía que ya dijimos que era ese, ¿no? De una vía, porque es un diseño completo al azar. Y los resultados, bueno, por favor, esto de los promedios, por ahora ignórenlo. Por ahora esto de los promedios no lo necesitamos, solo los datos. Los datos los cogí y les corrí el análisis de varianza. Y el análisis de varianza que obtuve fue este que ustedes pueden ver aquí. En donde vemos las plantas, que es el tratamiento o factor 1, el error, la suma al cuadrado, los grados de libertad, el promedio de los cuadrados, el F calculado, el F de tablas y el valor de probabilidad. Ahora, considerando esto que tenemos aquí, chicos, ¿cuál sería o cuál hipótesis nosotros debimos haber aceptado? O mejor me devuelvo un poquito, perdónenme acá una cosita. Perdónenme una cosita. Con base a esto que les mostré, que ya identificamos la variable, el tratamiento y la unidad experimental, ¿cuál pudo haber sido nuestra hipótesis nula y cuál pudo haber sido nuestra hipótesis alterna? Ahora sí, me disculpan que me devolví un poquito. ¿Cuál fue nuestra hipótesis nula? ¿Cuál fue nuestra hipótesis alterna? Recuerden que la hipótesis ya debe llevar la variable, el tratamiento y la unidad experimental. Ya dijimos que la variable eran los residuos de fabricación, que el tratamiento eran las plantas, y ya revisamos también que la unidad experimental era la empresa productora de alimentos. ¿Sí? Entonces, la hipótesis nula, ¿cómo pudo haber sido? ¿Quién me puede dar una orientación de cómo pudo haber sido mi hipótesis nula? Aquí. O la alterna, cualquiera de las dos. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Recuerden que la hipótesis nula empieza, no hay diferencias significativas entre los residuos. No hay Señora, diferencia significativa en los residuos que se encuentran en las plantas A, B, C, D
en la empresa productora de alimentos. Sí, señora, perfecto. Listo. Y la alterna diría que si hay diferencias, me dirías cómo quedaría la alterna. Sí hay, ¿cierto? Sí hay diferencias en los residuos de fabricación de las 4 plantas A, B, C, D y E, A, B, C y D en la empresa productora de alimentos. ¿Listo? Ya escribimos la nula, ya tenemos la alterna. Ahora sí, estos datos, vuelvo y les digo, los corrimos por análisis de varianza, que ya habíamos verificado que se cumplían todos los requisitos, y este fue el resultado. Tenemos una F calculada de 5.1, un F de tablas de 3.2 y un valor de P de 0,01. En un 95% de confianza, ¿qué hipótesis se acepta? ¿La nula o la alterna? ¿Cuál creen? Alterna. La alterna porque es más la probabilidad. Porque el valor de P es ¿qué? 0,05. Listo. Y este valor de P de la nava, el valor de P de la nava, ¿cuánto fue? 0.010 es menor. Listo, es menor a 0.05, perfecto. Como es menor a 0.05 la significancia, decimos que aceptamos la alterna, ¿cierto? Este P es menor a 0.05 porque dijimos, bueno, trabajemos al 95% de confianza. Y como es menor, se acepta la alterna. Ahora, si comparo el F calculado con el F de tablas como otra forma de aceptar o rechazar hipótesis, ¿cuál aceptaría en este caso? Voy a volver un poquito. Porque el F es de 3 y el F de tablas es de 3 y el FC es de 5, entonces quedaría hacia la derecha. Muy bien, entonces aquí yo me voy a poner acá un poquito, listo. Ahí está. Entonces, tengo un F calculado de 5.1. Aproximémoslo a 5.2. Y tengo un F de tablas de 3.2. Recuerden que el F de tablas es el valor crítico, es el que yo tengo que ubicar de primera. Entonces, armo la campana de Gauss, ¿cierto? Señalo el área neutra, el área positiva, el área negativa y ubico primero que todo mi F de tablas, que sería 3.2. Digamos, acá sería 1, 2, 3, 4. 3.2 quedaría más o menos por aquí. ¿Sí? Entonces 3.2, que es mi F de tablas, me indica que la hipótesis alterna va a la derecha con un 5% de probabilidad de aceptación y que la hipótesis nula va hacia la izquierda con un 95% de probabilidad de aceptación. Voy y ubico el 5.2, la que me quedaría como por acá, y 5.2 cayó en el área de aceptación de la hipótesis alterna. ¡Ay! Me lo tapó. Ya. Entonces, como cae en el área de aceptación de la hipótesis alterna, pues acepto la alterna. Lo mismo pasó aquí cuando comparé el P de 0.01 con el 0.05, porque ustedes ya saben eso, ¿cierto? 0.01 respecto a 0,05. Ay, no, qué cosa tan horrible. Es que es de color amarillo. Listo. 0.01 respecto a 0,05, pues me va a tener que es menor, ¿cierto? Y si nosotros recordamos la regla de decisión, si P es mayor a 0.05, entonces yo acepto la hipótesis nula, ¿sí? Y si P es menor a 0.05, voy a aceptar la hipótesis alterna. ¿Listo? Entonces, el valor de probabilidad me confirma que se acepta la alterna. Lo mismo que pasó aquí cuando hice la gráfica al comparar el F calculado al F de tablas, que se aceptaba la hipótesis alterna. Acá está, acepté la hipótesis alterna. Listo. Ya acepté la hipótesis alterna, entonces me quiere decir que
lo que me indica es que hay diferencias estadísticas entre los contaminantes de acuerdo a las plantas en la fábrica productora de alimentos. Hay diferencias entre estos conjuntos de datos, hay diferencias entre ellos de acuerdo a la planta. Están diferentes entre ellos. Entonces ahora me dicen, bueno, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el peor? ¿Cuál es el que está contaminando más? ¿O cuál no lo está haciendo? ¿Sí? Ahí, para tomar la decisión, ahí es cuando necesito la prueba post-hoc. Porque ya el análisis de varianza me dice, hay diferencias, acepto la alterna. Ahora voy a proceder a identificar esas diferencias, ¿sí? Y entonces utilizamos la prueba post-hoc. Y la primera que vamos a mirar se llama prueba de diferencia mínima significativa de Fisher. ¿Sí? Entonces su nombre, ahí están sus iniciales, diferencia mínima significativa de Fisher. Es la prueba post-hoc más antigua de todas, es la primerita que se creó y fue creada también por Ronald Fisher, el padre del diseño experimental y el padre del análisis de varianza. Él también creó esta prueba, ¿sí? Es la más viejita de todas. Entonces, diferencia mínima significativa de Fisher se calcula teniendo en cuenta esta fórmula que está aquí. ¿Qué voy a hacer con esta fórmula? Voy a obtener un valor. Yo ahorita les explico cómo se obtiene. ¿Listo? Voy a obtener un valor. Y con ese valor yo voy a comparar los promedios que tengo. Es decir, estos que están acá. ¿Sí? Y esos promedios, las diferencias entre esos dos, o sea, la resta de esos dos, cuando yo reste un promedio con el otro, si esas diferencias se me pasan de ese valor de Fisher, yo digo que esos dos promedios son diferentes. Si la resta de esos dos promedios está por debajo de este valor de Fisher, yo digo que esos dos promedios son estadísticamente iguales. Entonces, vamos a despejar la fórmula. Vamos a buscar la diferencia mínima significativa de Fisher y vamos a identificar qué promedios son iguales y qué promedios son diferentes. ¿Listo? Entonces, el primer paso para desarrollar esta fórmula es despejar estos valores que están aquí, ¿cierto? Me dice, diferencia significativa mínima de Fisher es igual al valor de la tabla T. Al valor de la tabla T. Y la tabla T es esta que ustedes pueden ver acá a la derecha. ¿Listo? Esa tabla T ustedes la van a seguir trabajando más adelante. Tranquilos que les prometo, les juro, que la van a volver a ver. Por ahora, esta tabla T, ¿qué hace? Me va a dar un valor. ¿Y cómo obtengo ese valor de la tabla T? Sencillo, miren, dice, el valor de la tabla T es cruce la significancia con los grados de libertad del error. Cruce la significancia con los grados de libertad del error. Entonces, aquí, la significancia es 0.05. Vamos a trabajarla con 0.05. Y con los grados de libertad del error. ¿Cuáles serán los grados de libertad del error? Recuerden que yo tuve que haber corrido antes un análisis de varianza. Y como corrió un análisis de varianza, nos aparecen unos grados de libertad del error. Miremoslos acá. Grados de libertad del error son de 16. ¿Bien? Grados de libertad del error, del análisis de varianza que ya corrimos. Entonces simplemente voy a cruzar 16 con 0.05 y ahí al lado del puntito rojo, la parte izquierda del puntito rojo, van a ver un valor que es 2.12. 2.12. ¿Listo? Ese es nuestro valor de la tabla T. Valor de la tabla 2.12. Ahí está. Ahora, ese valor lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de 2 por los cuadrados medios del error.
¿De dónde salen estos cuadrados medios del error? Recordemos que corrimos un análisis de varianza. Cuadrados medios del error son los mismos promedios de los cuadrados del error. Veanlos acá. Y este valor es el que vamos a reemplazar. Fíjense por qué es necesario antes correr un análisis de varianza. ¿Bien? Necesitamos mucha información de ahí para poder correr una prueba post-COVID. Entonces, el promedio de los cuadrados del error es 0,030315. En este caso, promedio cuadrados medios del error o promedio de los cuadrados del error es 0,030315. Y lo voy a dividir en R. ¿Qué es R? La cantidad de datos por grupo que tengo. ¿Cuántos datos tengo por cada tratamiento? Miren, esto es un tratamiento, esto es otro tratamiento, esto es otro tratamiento y esto es otro tratamiento. ¿Cuántos datos por tratamiento tengo? 1, ¿bien? 2, 3, 4 y 5. 5. Es decir, que mi R va a ser 5. ¿Listo? Entonces simplemente me queda despejar la fórmula ahora. Voy a abrir por acá una ventanita. Y vamos a despejar esa fórmula. La ponemos por acá para que la podamos ver. Listo. Entonces me dice que valor de la tabla. Vamos a ver acá. Un momentito, por favor. Perdón un momentico, chicos. Entonces me dice, la diferencia mínima significativa de Fisher es igual a valor de la tabla. El valor de la tabla ya dijimos que era 2.12. ¿Sí? 2.12 por la raíz cuadrada de 2 por los cuadrados medios del error sobre R. Entonces yo acá voy a utilizar un paréntesis por la raíz cuadrada de 2 por los cuadrados medios del error, que es 0,030315. 0,03315. Uy, este número quedó muy feo. Pero se lo vuelvo a hacer porque está horrible. 0,03315. Ven ahí más o menos, que un poquitico menos feo. ¿Listo? Dividido en el R, que es 5. Y todo esto lo voy a encerrar en un paréntesis. Listo. Entonces, ¿ahora qué me queda? Pues despejar la fórmula. ¿Cuánto es la diferencia mínima significativa de Fisher? Bueno, entonces despejemos la fórmula. Entonces, simplemente aquí tengo la calculadora y vamos a verificar. Entonces, sería, recuerden que primero se hace lo de paréntesis, ¿no? Entonces, 2 por 0,03315 igual, dividido en 5, igual, le saco raíz cuadrada, y eso que me da, ya hice esta parte, lo multiplico por 2.12. Entonces, por 2.12 igual 0,23. Listo. Ese es el valor de la diferencia significativa mínima de Fisher, 0,23. ¿Listo? Entonces, aquí aparece ya como 0,23. ¿Listo? Véanlo acá. ¿Qué hago con ese valor de 0,23? Bueno, ese valor es el que me va a permitir comparar los promedios. ¿Cuáles promedios? Bueno, yo voy a necesitar obtener estos promedios de los 5 datos de cada planta. Simplemente sumo cada uno de los datos y lo divido en el número de datos, como se saca un promedio. Entonces, la planta A, el promedio va a ser 1.56, es decir, 1.56 va a representar esos 5 datos de la planta A, que es lo que hace un promedio. Un solo valor representa un conjunto de datos, ¿sí? 1.77 es el promedio de la planta B. 1.55 es el promedio de la planta C. 1.92 es el promedio de la planta D. Recuerden, el promedio se obtiene de sumar
todos los datos y dividirlo en la cantidad de datos. Se suman todos estos datos y se dividen en 5. Así para cada uno de los tratamientos o planes. Entonces voy a resultar con 4 promedios. 1.56, 1.77, 1.55 y 1.92. Esos promedios son los que yo voy a comparar. Y los voy a comparar considerando el valor de Fisher. Si tengo dos promedios y la diferencia, la resta de esos dos promedios está por encima de 0.23, yo digo que esos dos promedios son estadísticamente diferentes. Y si tengo dos promedios y esa diferencia está por debajo del valor de Fisher, que es 0.23, yo digo que esos dos promedios comparados son iguales. ¿Sí? Me voy a explicar aquí. Simplemente cojo los valores y los organizo en una tabla. No tienen que ser necesariamente en orden, pero pues si los pueden hacer en orden es mejor, ¿no? Acá pusieron de 1.92, 1.55, 1.77, 1.56, 1.56, 1.77, 1.55, 1.92. Recuerden que estos valores son los mismos promedios que tuvimos acá. 1.56, 1.77, 1.55, 1.92. Son esos mismos. Entonces se agrupan o se organizan en una tabla. ¿Sí? De manera que yo los empiece a comparar entre ellos. ¿Cómo los comparo? Restándolos. 1.92 menos 1.56. ¿Cuánto me da? 1.55 menos 1.56. ¿Cuánto me da? 1.77 menos 1.56. Y 1.56, pues ya no lo resto con 1.56 porque A con A, el promedio con el mismo promedio, no se comparan. ¿Listo? Entonces, todas esas restas, todas esas diferencias me van a resultar en una tabla como esta, fíjense. ¿Sí? 1.56 menos 1.92 me va a dar 0.36. 1.56 menos 1.55 me va a dar 0.01. Acá no importa el signo, lo pueden poner, pero eso no lo puede omitir, no lo omite, ¿sí? Porque 1.55 menos 1.56 pues me da menos 0.01, pero eso se puede omitir, ¿listo? El signo negativo. 1.77 menos 1.56 me da 0.22. Esperemos un segundito, chicos, por favor. Ya, qué pena. Listo, entonces, les decía, y 1.77 menos 1.56 da 0.21. 1.92 menos 1.77 da 0.15. 1.55 menos 1.77 da 0.22. 1.92 menos 0.37 menos 1.55 da 0.37. Fíjense que hay unas partes que tienen unas rayitas. Esas son comparaciones que no se hacen. ¿Por qué? Por ejemplo, el promedio de la planta A, que es 1.56, no se hace con el mismo promedio de la planta A. Entonces se pone rayita, ¿sí? El promedio de la planta C no se hace con el mismo promedio de la planta C. O sea, los que son iguales no se comparan. El D con el D no se compara. El B con el B no se compara. Pero fíjense, por ejemplo, que acá aparece B con C. O sea, 1.77 menos 1.55. Ese no se hace porque ya se hizo. Miren, 1.77 con 1.55 es el mismo que 1.55 con 1.77. Entonces, simplemente pongo rayitas en aquellas comparaciones que o ya se hicieron o corresponden a el promedio comparado con ese mismo promedio. Bueno. ¿Qué procedemos ahora? ¿A qué procedemos? Bueno, chicos, fíjense, por favor, que me aparecen unas diferencias entre esos promedios. Y hay unas que están en rojo. Esas que están en rojo corresponden a las diferencias que superan el valor de Fisher. ¿Sí ven? Es decir, la diferencia de 1.92 con 1.56 da 0.36. Supera el valor de Fisher.
Y lo que supera el valor de Fisher indica que los dos promedios comparados son estadísticamente diferentes. 1,92 es estadísticamente diferente a 1,56. 1,92 es estadísticamente diferente a 1,56. ¿Por qué? Porque sus diferencias superan el valor de Fisher. ¿Listo? Pasa lo mismo al comparar 1,92 con 1,55, da 0,37. El promedio D con el promedio C es diferente porque su valor supera la diferencia de Fisher, el valor de Fisher. ¿Listo? Caso contrario cuando comparo D con B, que es 0,15. Este 0,15 no supera el valor de Fisher. Por lo tanto, esos promedios comparados son estadísticamente iguales. B con D serían iguales. C con B serían iguales, porque no supera Fisher. Miren. C con A son iguales, no supera Fisher. B con A son iguales, no supera Fisher. Entonces, las únicas plantas o los únicos promedios que son diferentes es 1,56 con 1,92 y 1,55 con 1,92. Planta A con planta D, planta C con planta D. ¿Listo? Por favor, preguntas hasta ahora. ¿Qué inquietudes tienen? ¿Ninguna? ¿No vinieron los chicos? ¿Se quedaron dormidos? ¿Un tinto? Bueno. Si no escucho inquietudes, yo sigo. ¿Listo? Bueno, miremos acá. Perdón. Resulta que uno en diseño experimental no reporta las diferencias que se encuentran en una post-hoc de esta forma. Las pruebas post-hoc tienen una forma de reportar las diferencias que ellas detectan. Y para eso existe el diagrama de letras o el reporte por letras. ¿Sí? ¿Qué es un reporte por letras? El reporte por letras es como se expresa una prueba post-hoc. Simplemente ubico el promedio y lo acompaño de una letra. Promedios que tengan letras iguales se dicen que son estadísticamente iguales. Es decir, que las diferencias entre ellos no superaron el valor de la prueba post-hoc. En este caso de Fisher. Letras diferentes superan el valor de la prueba post-hoc. ¿Sí? La comparación entre esos promedios supera el valor de la prueba post-hoc. ¿Cómo se hace un diagrama o cómo se reporta, cómo se hace un reporte de letras? Ya lo vamos a mirar. Para eso necesito esta tablita, voy a poner por acá. Ay, perdón, me fui. Listo. Esta tablita, listo, ¿sí? Y necesito esta hoja. Perfecto. Listo. Entonces, lo primero que se tiene que hacer para montar un diagrama de letras es tener en cuenta esta tabla de diferencias que ya montamos, que ya hicimos. Y ustedes lo que van a hacer es organizar sus promedios de menor a mayor. Siempre les pido que por favor organicen sus promedios de menor a mayor, de lo contrario se pegan una enredada haciendo eso. Van a ver. Entonces, el promedio más chiquitico sería el de la planta C, que es 1,55. Le sigue el promedio de la planta A, que es 1,56. Le sigue el promedio de la planta B, que es 1,77. Y el promedio de la planta D finalmente, que es 1,92. Listo. Ya organicé los datos de menor a mayor. Ya están ahí ubicados de menor a mayor. Chicos, tengo aquí un inconveniente con la luz.
probable que se me vaya por cualquier cosita, yo lo finalizo por la plataforma. Bueno, listo, entonces les decía que ya organizé los datos de menor a mayor. Profe, compañeros, ¿La profe está hablando? no, lo último que dijo fue que La profe la salió luz, de sacó que la clase. luz. Tiene malo el micrófono, la señal ella y salió de clase. Yo creo que ahorita ingresa otra vez. Ah, bueno, bueno, bueno. Es que se está yendo la luz. O bueno, acá donde yo vivo se está yendo la luz. Tal vez se Se le va a fue la caer luz o una algo por eso. tormenta.
Hola chicos. Qué pena con ustedes. Efectivamente se me fue la luz. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Gracias por estar atentos. La verdad, qué pena se me fue la luz. Si esto llega a pasar, si esto llega a continuar, yo les voy a dejar cargada en su plataforma la clase. ¿Listo? Les dejo la clase para que en esta horita que nos queda, pues ustedes terminen de verla. ¿Listo? Si no les puedo dejar esta, les dejo las de sus compañeros del otro grupo, que es exactamente lo mismo, pero ahí les va a quedar la evidencia y les va a quedar el apoyo. Bueno, entonces voy a seguir rápidamente, no va a hacer que nos pase lo mismo y se nos vaya la luz. Entonces les comentaba que, listo, acá lo único que teníamos que hacer era organizar los promedios de menor a mayor, ¿cierto? Entonces decíamos, van de menor, van hacia mayor. Y empezamos a comparar promedios considerando las diferencias que habíamos podido encontrar en esta tabla de la derecha, en la tabla de diferencias, ¿sí? La tabla de restas. Entonces, fíjense, por ejemplo, que empezábamos con el promedio más chiquito y seguíamos con el promedio mediano y así sucesivamente. Y entonces seguíamos con la 1.55 y le íbamos a comparar con 1.56. 1.55 con 1.56. Entonces, por ejemplo, era el C con el A. El promedio C con el promedio A vimos que tiene una diferencia de 0.01. Esta diferencia no supera el valor de Fisher. Y como no supera el valor de Fisher, se dice que estos dos promedios comparados son estadísticamente iguales. Y como son estadísticamente iguales, pues se les va a asignar una letra igual, que en este caso sería A y A. ¿Por qué A? Digamos que eso ya está estandarizado en estadística, que empezamos con las letras del alfabeto y en minúscula, ¿sí? Si por alguna razón se nos acaban las letras del alfabeto, ya pasamos a letras mayúsculas. Bueno, empezamos con la letra A y A. Se le asigna a los dos la letra A porque la resta de estos dos, de 1.55 menos 1.56, dio 0.01, que estuvo por debajo o que no superó al valor de Fisher, que era 0.23. Entonces, estos dos promedios son estadísticamente iguales. C con A son estadísticamente iguales. El promedio C con el promedio de la planta A son iguales. Está con la misma letra. Ahora, 1.55 lo vamos a comparar con 1.77. Estos dos promedios los buscamos acá, 1.55 con 1.77, y su diferencia fue de 0.22. Ese promedio de 0.22 no supera a 0.23, que es la diferencia mínima de Fisher. Al no superarlo, se dice que es 1.55 y 1.77 son estadísticamente iguales. Por lo tanto, también va a estar acompañado de una letra A, ¿sí? 1.55 y 1.77 se comparten letra porque su diferencia no superó el valor de Fisher. Estuvo por debajo del valor de Fisher. Cuando yo le pongo A 1.77 y a 1.55, cuando yo les pongo A, los hago iguales, ¿sí? Les pongo la misma letra. Pero también resulta que este valor, 1.56, se hizo o quedó igual a 1.77 porque le puse la misma letra, ¿sí? 1.77 también, al ponerle la A, los hacemos iguales. Entonces yo tengo que verificar en mi tabla de diferencias que 1.77 con 1.56 sean iguales. Vamos a ver si eso pasa. Entonces comparemos 1.77 con 1.56 y me aparece 0.21. Como este valor no supera el valor de Fisher, entonces podemos dejar las mismas letras. Es decir, se mantiene la A porque son iguales, ¿sí? Es decir, estos tres valores hasta ahora son iguales entre ellos. Hasta ahora estos tres son iguales. ¿Cómo sé? Porque verifiqué con las tablas de diferencia y comparé con el valor de Fisher. Por eso se les asignó la misma letra.
Ahora, continuamos con 1.55 respecto a 1.92. La diferencia de 1.55 con 1.92 me aparece como 0.37. Y este valor sí supera la diferencia de Fisher. Al superar la diferencia de Fisher, estamos diciendo que 1.92 con 1.55 son estadísticamente diferentes. Es decir, que este promedio 1.55 debe llevar una letra diferente a la que puede tener 1.92. Entonces yo le voy a asignar la letra que sigue el alfabeto, que sería B. Así, 1.55 queda diferente a 1.92 porque la diferencia de ellos, miren, 1.55, 92, superó la diferencia de Fisher, el valor de Fisher. Entonces nos toca asignarles letras distintas. Cuando hago eso, cuando pongo B acá, no solo lo hago diferente a 1.55. 1.92 no solo se vuelve diferente a 1.55, también se vuelve diferente a 1.56 porque tienen diferente letra, ¿cierto? Entonces yo tengo que verificar que eso sea así. Voy a verificar que 1.56 menos 1.92 sean distintos. 1.56 menos 1.92 da 0.36 y este valor está por encima del valor de Fisher. Por lo tanto, efectivamente son diferentes y los puedo dejar así. A es diferente a B. ¿Listo? Ahí quedan distintos. ¿Sí? Ahí ya quedan distintos. Ahora me queda únicamente comparar 1.77 con 1.92. Vamos a verificar qué pasa aquí. 1.77 con 1.92 me da 0.15. Es decir, ojo que estos dos promedios son estadísticamente iguales. ¿Por qué? Porque 0.15 no supera el valor de Fisher, está por debajo, o sea que son iguales. Tengo que buscar la forma de hacer igual a 1.77 con 1.92. ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Cómo podríamos hacer que 1.77 sea igual a 1.92 sin alterar las otras comparaciones? ¿Qué creen que podríamos hacer? Cuéntenme, a ver. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? La cuestión es designar letras. A ver. Un momento, por favor. Bueno, entonces, aquí resulta que no es posible dejarlo así. Cuando yo lo dejo así, los hago diferente a todos, pero resulta que 1.77, cuando mire acá, con 1.92, me dio que son iguales. Entonces, ¿qué debo hacer ahí? Simplemente voy a ubicar una B al lado de 1.77. Así, los hago iguales estos dos, y estos tres de atrás continúan siendo iguales. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en la que se asignan letras. Van a ser las mismas para los promedios que sean estadísticamente iguales según la prueba, según el valor de Fisher, o van a ser diferentes para aquellos promedios cuyas diferencias superen el valor de Fisher. ¿Me hice entender con esta asignación de letras, chicos? ¿Es necesario que la repita? Por favor, me dicen. Sí, señora, profe. ¿Sí qué? ¿Sí repito o sí me hice entender? No, profe, sí puede repetirlo de las letras. Perfecto, listo. Vamos a repetir. Bueno, me voy a devolver. ¿Listo? Listo. Ahí ya me devolví. Entonces, les decía que acá cuando uno va a organizar letras, cuando uno va a asignar letras, debe organizar los promedios de menor a mayor. ¿Sí? Ya los organizamos de menor a mayor. ¿Qué tengo que hacer? Empiezo a comparar este promedio con el que sigue, después este promedio con el de abajo, después este promedio con el de abajo, después estos dos, ¿sí? Para que queden todas las comparaciones posibles, pero empiezo con el primero. Entonces,
Vamos a comparar 1,55 con 1,56. Simplemente miro la resta de 1,55 con 1,56. Me da 0.01. Este valor 0.01 lo comparo con el valor de Fisher. Véanlo acá, que fue 0.23. 0.01 es menor, está por debajo de 0.23. Todo valor que esté, perdón un momentico acá, yo hago acá una cosita. El valor de la diferencia mínima significativa de Fisher fue 0.23. Todo valor que esté por debajo de 0.23, yo voy a decir que esos dos promedios son iguales. Pero si el valor está por encima de 0.23, yo voy a decir que esos dos promedios que estoy comparando son diferentes. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí tengo la diferencia mínima significativa de Fisher fue 0.23. Al comparar 1,55 con 1,56, yo miro la resta. ¿Cuánto dio esa resta? 1,55 le quité 1,56, me dio 0.01. Y ese valor fue menor a 0.23, estuvo por debajo de 0.23. Y si yo veo algo que esté por debajo de 0.23, yo voy a decir que esos dos promedios son iguales. Entonces, esos dos promedios son iguales. ¿Y cómo digo que son iguales? ¿Cómo los reporto? Con la misma letra. A y A. Minúscula. ¿Sí? Procedo con el siguiente. Entonces, la siguiente comparación, ¿cuál sería? 1.55 con 1.77. Estos dos promedios ahora los voy a comparar. ¿Listo? Entonces, estos dos promedios, la resta de esos dos, ¿cuánto me dio? 1.77 menos 1.56 me da 0.21. 0.21 no supera 0.23, quiere decir que esos dos promedios son iguales. Entonces, 1.55 con 1.77 son iguales, por lo tanto, le voy a poner la misma letra A. ¿Sí? Cuando pongo la A, queda igual 1.55 con 1.77, pero también quedan iguales 1.56 con 1.77. Entonces, yo tengo que verificar si eso es verdad. Voy a la tabla y comparo 1.77 con 1.56, 1.77 con 1.56 y me da 0.21. Este valor no supera 0.23, que es la diferencia mínima de Fisher. Entonces son iguales, porque no la supera, son iguales. Entonces así esas tres A están correctamente asignadas, están bien asignadas, las tres son iguales, los tres promedios son iguales. 1, 2 y 3 son iguales. ¿Listo? Ninguna de las diferencias entre ellos superó el valor de Fisher. Todas estuvieron por debajo del valor de Fisher. Por eso les pude asignar a todos la letra A. Me queda comparar 1.55 con 1.92. ¿O me queda no? Paso a continuar 1.55 con 1.92. 1.55 con 1.92, cuando yo los resto, 1.55 con 1.92, me da 0.37. Resulta que ese 0.37 sí supera el valor de Fisher, veanlo, está por encima, es mayor al valor de Fisher. Al superar ese valor de Fisher, yo digo que esos dos promedios comparados son diferentes. Son diferentes. Y son diferentes, entonces quiere decir que les voy a asignar una letra distinta, o sea, B. Así hago diferente a 1.55 con 1.92. Tienen letras distintas, son diferentes. ¿Por qué fueron diferentes? Porque la resta entre ellos superó el valor de Fisher. Y entonces, como superó el valor de Fisher, va con letra diferente. Si no supera el valor de Fisher, van con letra igual. En este caso, supera el valor de Fisher, entonces nos tocó poner letras distintas. Pero cuando yo hago diferentes a 1.55 con 1.92, les puse letras distintas. Ojo, porque este 1.92 también se hace diferente a 1.56 y a 1.77, ¿sí ven? Al ponerles una letra distinta los hice diferente a todos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Pues tengo que verificar que 1.92 sea diferente a 1.56 y que también lo sea con 1.77. Tengo que comprobar eso.
¿Cómo lo compruebo? Bueno, entonces comparemos 1.56 con 1.92. ¿Cuánto nos da 1.56 menos 1.92? 0.36. Por lo tanto, aquí son distintos. Es decir, que 1.56 con 1.92 deben tener letra diferente. No pueden compartir letras, son diferentes. Porque 0.36 supera el valor de Fisher. Y al superar el valor de Fisher van con letra distinta. O sea que ahí vamos bien. ¿Sí? Me queda ahora sí una última comparación y es 1.77 con 1.92. Estos dos valores. ¿Cómo hago aquí para comparar esos dos valores? 1.77 con 1.92. Voy a la tabla de diferencias, 1.77 con 1.92 y me da 0.15. Este valor no supera la diferencia de Fisher, no supera el valor de Fisher. Como no lo supera, estos dos promedios que estoy comparando deben ser iguales. Pero fíjense que ahí tienen letra distinta. Uno quedó con A y otro quedó con B en las comparaciones anteriores. ¿Cómo hago para hacerlos iguales sin afectar las otras comparaciones? ¿Sí? ¿Cómo hago? ¿Qué hago ahí? Entonces yo acá no puedo, por ejemplo, ponerle aquí una A, porque si le pongo una A acá, lo hago igual a los de arriba y resulta que eran distintos. Eso no se debe. ¿Cómo hago para que estos dos queden iguales sin que se afecten las otras comparaciones? Lo único que tengo que hacer es ubicar una B acá y así hago igual a estos dos últimos y los tres primeros continúan siendo iguales. ¿Sí? Ese es el reporte de letras. Ese es el reporte de letras. ¿Sí? Y así es que ustedes lo van a encontrar en sus resultados cuando más adelante revisemos los artículos científicos de cómo se reportan. Ustedes, así nos quedó. A, B, B. Así fue que lo obtuvimos ahorita. Entonces recuerden que letras iguales, promedios acompañados de letras iguales quiere decir que son estadísticamente iguales. Promedios acompañados de letras diferentes quiere decir que son estadísticamente diferentes. Fíjense que acá, chicos, aparece este 1.77. De 1.77 hacia abajo son estadísticamente iguales. Y de 1.77 hacia arriba son estadísticamente iguales. O sea que 1.77 nos quedó igual, tanto con los de abajo como con los de arriba, como con el de arriba. O sea, 1.77 quedó igual, ¿sí? También existe otra forma de reportar promedios o de representar similitudes entre promedios o diferencias, similitudes o diferencias entre promedios. Y eso es utilizando las líneas. Este reporte de líneas no es muy común, la verdad yo no lo he visto mucho en los artículos científicos, sí lo es el de letras. Este reporte de líneas simplemente dice que las líneas que toquen promedios quiere decir que esos promedios son iguales. Las líneas que no toquen promedios quiere decir que esos promedios no son diferentes. Entonces, si ustedes se fijan, esta línea toca los tres primeros promedios, está al lado de los tres primeros promedios. Por lo tanto, esos tres primeros promedios son iguales. Y esta línea de acá toca los dos últimos promedios, por lo tanto, esos dos últimos promedios son iguales. Y hay un promedio central que está tocado por las dos líneas. Quiere decir que ese promedio central, que en este caso es 1.77, es igual tanto a los de abajo como al de arriba. ¿Sí? Ese es el reporte de líneas y letras y este es el reporte que ustedes encuentran en sus artículos científicos, así es que ustedes lo van a encontrar también en sus escritos, ¿sí? Esta tabla es únicamente para encontrar o para poder montar el reporte de letras. Esta tabla no se reporta las letras al lado de los promedios organizados de menor a mayor, siempre. ¿Listo? En base a esto, la pregunta era, o digamos que el caso decía que ¿cuál era la planta que satisfacía los requisitos del gobierno? Era la A. ¿Sí? Con base a esto, usted como administrador de esta empresa, ¿en dónde invertiría recursos
en qué plantas o en qué planta invertiría recursos para cumplir con los requisitos sanitarios del gobierno o de emisión de residuos. ¿Dónde creen que tienen el problema? ¿En qué planta? En la C, en la D. Definitivamente es en la D, ¿cierto? Es acá donde usted tiene que invertir sus recursos. Fíjese que quizá la de 1.77 lo pone a uno en duda, pero resulta que es estadísticamente a la A, que ya vimos en el reporte, me va a volver, dice, la planta A cumple con los requisitos del gobierno, ¿sí ven? La planta A cumple con los requisitos del gobierno. Entonces, aquí, en este caso, la planta A y la planta B son iguales. Acá no necesitan ustedes invertir recursos. El problema de ustedes es la planta D, la única. Bueno, entonces eso es lo que uno reporta. Si a uno le van a hacer una auditoría, uno ya tiene estudio científico, un análisis estadístico del caso y dice, la única que es estadísticamente diferente es la planta D. Ahí es la única donde yo tengo que aportar o revisar, apuntar a estrategias de mejora. Bueno, entonces fíjense como la prueba post-hoc ya me ayuda a tomar una decisión. Ya me indica exactamente dónde están, digamos en este caso, dónde están las que cumplen, dónde están las que no cumplen. Si ya me orienta para la toma de decisiones. Si hubiese sido por eso el análisis de varianza, yo digo, hay o no hay diferencias. ¿Sí? La prueba post-hoc ya me identifica las diferencias que aceptó o que encontró el análisis de varianza previamente. ¿Mm? ¿Preguntas hasta ahora, chicos? No, profe. Bueno, vamos a afanarle entonces. Esa fue la primera prueba, diferencia significativa mínima de Fisher, ¿sí? Acá ya tenemos, digamos que un resumen de la fórmula. Acá está la fórmula, mejor dicho, ¿sí? Vamos a mirar la siguiente prueba que se llama diferencia significativa honesta de Tukey. Esta prueba es muy utilizada en veterinaria, bastante. Ustedes la van a ver con mucha frecuencia. Lo único que cambia respecto a la anterior es que ella trabaja su propia tabla, la tabla de Tukey. Y esta prueba, fíjense que acá la fórmula no utiliza este 2. ¿Sí? De resto, es muy parecida a la diferencia significativa mínima de Fisher. Vamos a ver cómo se calcula la diferencia significativa honesta de Tukey. Entonces dice que es valor de la tabla Tukey. ¿Cómo encuentro el valor de la tabla Tukey? Número de promedios por grado de libertad del error. Lo multiplico por la raíz cuadrada a los cuadrados medios del error sobre el R, que es el número de datos de cada promedio, de los que se obtienen cada promedio. ¿Sí? Entonces yo me voy a copiar esta formulita y me la voy a llevar a una hojita de Pine para que podamos revisar. O podamos despejar esa fórmula. ¿Listo? Aquí está. Entonces, busquemos el valor de la tabla de Tukey. ¿Cómo se encuentra? Cruzando el número de promedios con los grados de libertad del error. Entonces, ¿cuántos promedios vamos a tener? Acá está la tabla de Tukey, véanla. Para los críticos para la prueba de Tukey. Y me dice, ¿cuántos promedios tengo que comparar? 4, ¿sí? 4 promedios. La planta A, la planta B, la planta C y la planta D. Son 4, ¿sí? Y esos 4 promedios, yo los voy a cruzar con los grados de libertad del error que dijimos que eran 16. Acá están. 4 con 16, grados de libertad del error. ¿Se acuerdan? Vuelvo otro poquito. Grados de libertad del error están por acá. Miremos el análisis de varianza. Mírenlo. Grados de libertad del error. Ahí está, 16. Entonces voy a cruzar 16 con 4 porque estoy comparando 4 promedios. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Entonces 16 con 4. Vamos con 4. Vamos bajando, bajando, bajando. Y lo cruzamos con 16. Y vamos a encontrar acá dos valores. 4.05 y 5.19.
¿Cuál de estos dos? El que ustedes quieran, porque uno está al 95% y el otro está al 99%. Vamos a trabajar con el del 95%, que sería 4.05. ¿Listo? Entonces simplemente cojo 4.05. Entonces sería acá, diferencia significativa honesta de Tukey es igual a 4,05, que salió en la tabla, por la raíz cuadrada de los cuadrados medios del error, que dijimos que era, vamos otra vez al análisis de varianza. Fíjense cómo se necesita primero tener el análisis de varianza. Promedio de los cuadrados del error, acá está, cuadrados medios del error, véanlo, ahí está el valor, 0,030315, lo reemplazo en la fórmula, cuadrados medios del error, ahí está, y ese valor lo voy a dividir en el R que dijimos que era 5. El R es la cantidad de datos de cada tratamiento, la cantidad de datos que sacamos, la cantidad de datos que tiene cada planta. Miren, 1, 2, 3, 4 y 5. Ese es el R. ¿Sí? La cantidad de datos de cada tratamiento. La cantidad de datos de los cuales saqué un promedio. Ahí está. Listo. Ahora lo único que tengo que hacer es despejar esta fórmula. Entonces, Entonces, la diferencia significativa honesta de Tukey va a salir de esa fórmula, que es 0,030315 dividido 5, igual, raíz cuadrada por 4.05, igual, 0,31. Diferencia significativa honesta de Tukey es igual a 0,31. Y aquí ya tengo el valor de Tukey. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer con este valor? Con ese valor voy a hacer lo mismo que hice con la prueba de Fisher, chicos. Lo mismo. Con 0.31. Voy a comparar acá. Listo. Comparo todos los promedios con ellos y los que superen a 0.31 quiere decir que esas diferencias de esos promedios, quiere decir que esos dos promedios son diferentes, perdón. Y las diferencias, las restas de los dos promedios que estén por debajo de 0.31, quiere decir que esos dos promedios que estoy comparando son iguales. Lo mismo que pasa con diferencia mínima significativa de Fisher. Ustedes pueden elegir qué prueba post-hoc correr. Pueden correr diferencia mínima significativa de Fisher o pueden correr Tukey o las que vienen, ya les voy a decir. Hay algunas otras que tienen alguna cosita especial, pero eso lo vemos en la próxima clase. Por ahora, cualquiera de las que veamos hoy, ustedes pueden correr, la que ustedes elijan. Todas trabajan ofreciendo un valor y lo que esté por encima de ese valor se dice que los promedios comparados son diferentes y lo que esté por debajo de ese valor se dice que los promedios comparados son iguales. ¿Sí? Diferencia significativa en esta de Tukey me dio 0.31. Si ustedes se fijan, estoy trabajando el mismo ejemplo. ¿Sí? Yo no he cambiado de ejemplo. Le estoy aplicando Tukey al mismo ejemplo que ya apliqué la diferencia mínima significativa de Fisher. Trabajando Tukey en este mismo ejemplo. Entonces, los datos, pues, al hacer las diferencias entre ellos, simplemente tengo que ubicar cuál supera a 0.31. ¿Y cuáles de esos superan a 0.31? ¿Qué diferencias superan a 0.31? De esas diferencias que están en la tabla, perdón, ¿qué diferencias superan a 0.31? ¿Cuáles son mayores de 0.31? Profe, las mismas que de la anterior prueba. Esa es la respuesta perfecta. Las mismas que la anterior prueba. Si encuentro que son las mismas diferencias, ¿qué resultado crees que voy a encontrar al asignar líneas, al asignar letras?
¿Cómo crees que me va a quedar el reporte de letras? ¿Igual o diferente? Igual, profe. Exactamente, entonces, estas diferencias que yo encontré son las mismas, perdón, las diferencias que encontré con la prueba anterior de Fisher, son las mismas diferencias que detecta Tukey. Por lo tanto, pues el reporte de letras va a ser igual. ¿Sí ven? ¿Qué cambió? Que uno me dio punto 23 y que el otro me dio punto 31. Es decir, ¿cuál de esas dos, Fisher o Tukey, cuál de esas dos creen que es más estricta? O sea, que es más estricta buscando diferencias, Fisher o Tukey. ¿Cuál encuentra diferencias más fácil, Fisher o Tukey? Fisher, profe, ¿no? Sí, yo también creo que Fisher, porque el Sí, valor el es más valor menor. chiquito. Exactamente. Entonces, fíjense que las dos pruebas hacen lo mismo. Yo necesito simplemente comparar los promedios y las diferencias o las restas de esos promedios que superen el valor. Entonces se dice que esos dos promedios comparados son diferentes. Y las restas de esos dos promedios que estén por debajo del valor, se dice que esos dos promedios comparados son iguales. En este caso, los resultados son los mismos. Ustedes se van a dar cuenta más adelante que hay veces, eso no pasa siempre. Hay veces Tukey detecta unas diferencias y Fisher detecta otras. ¿Sí? Pero ya lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, así trabaja Tukey. Prácticamente lo único que cambia es la fórmula. Pero el método de cómo detecta diferencias es lo mismo. El método de cómo se reportan letras es igual. ¿Sí? Así trabaja Tukey. Ahora miremos la última que nos queda, que es la prueba de Fisher. Perdón, la prueba de Sheffield. Prueba de Sheffield. Aquí está la prueba de Sheffield. La prueba de Sheffield, fíjense que la fórmula ya empieza a cambiar un poquito, ¿sí? Pero la estructura, lo que son cuadrados medios, si ven que se mantiene, se conserva. El R también se conserva, ¿sí ven? Entonces, la prueba de Sheffield es también una prueba post-hoc, también detecta diferencias después de que se ha aceptado la alterna, pero la prueba de Sheffield en este caso va a trabajar es con la tabla de análisis de varianza. ¿Cuál de estas se deciden ustedes? La que quieran. Simplemente digan, voy a trabajar con Fisher, voy a trabajar con Tukey o voy a trabajar con Sheffield. Ustedes deciden, pero decíanlo desde el principio, desde antes de empezar su trabajo. Decíanlo antes, repórtenlo antes. Con una sola que trabajen es suficiente, ya les había dicho. ¿Sí? Listo. Sin embargo, pues hay veces uno trabaja dos como para estar más seguro y eso, pero pues con una sola se acepta. Esta prueba de Sheffield no es muy utilizada, sin embargo, yo ya la he encontrado en algunos artículos, ¿sí? La que de verdad nunca he visto es la de Fisher. Esa sí nunca la he visto en algún artículo, por lo que es la más viejita, pero pues no significa que no la usen, ¿no? Yo no la he visto. Sheffield la he visto y Tukey definitivamente es muy usada. Entonces vamos a corroborar, vamos a ver cómo se trabaja la prueba de Sheffield, vamos a despejar, vamos a conocer el valor de Sheffield. Es aquí lo único que hago, pero un momentico nuevo, listo, vamos acá a pegar. Ahí está la prueba de Sheffield. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí con este valor? Despejar esa fórmula. Entonces, ¿cómo sería? La prueba de Sheffield sería igual a la raíz cuadrada de número de promedios menos 1. ¿Cuántos promedios es que estamos comparando? 5. ¿Cuántos promedios? Miremos. 4, ¿no? 4. 4. Sí, la planta A, la B, la C y la D. Eso. Entonces serían 4 promedios menos 1. O sea, 4 menos 1 me va a dar 3, ¿cierto? Listo. Entonces aquí va 3. Listo. Por valor de la tabla F de Fisher, que es la misma de ANOVA. Grados de libertad de tratamiento sobre grados de libertad del error. Grados de libertad de tratamiento sobre grados de libertad del error. Entonces miremos, en el análisis de varianza está toda esa información.
Miren, grados de libertad de tratamiento sobre grados de libertad del error, es decir, 3 sobre 16. 3 sobre 16. Y eso lo vamos a buscar en la tabla de análisis de varianza, que está aquí, miren, acá está. Ahí está. 3 sobre 16. 3 sobre 16 y el valor sería 3.24. Ahí está la punta del cursor. 3 arriba y 16, 3.24. Ahí está. Entonces, ese es el valor de la tabla de ANA o de F. 3.24. Entonces, ese 3.24 lo ponemos en nuestra fórmula por 3.24. Vamos a utilizar paréntesis aquí porque toca multiplicar ahora la raíz cuadrada de 2 por los cuadrados medios del error, que aquí están. Recuerden que todo eso está en el análisis de varianza, los cuadrados medios del error, los mismos que ya habíamos utilizado con las fórmulas anteriores. Ahí lo estoy copiando, los cuadrados medios del error. Lo pego. Y ese valor lo voy a dividir en 5. ¿Qué es el número de datos de cada promedio o número de datos de cada tratamiento? Que son 5. El R. Entonces tengo un dato, 2 datos, 3 datos, 4 datos, 5 datos. Ahí está el R. Listo, y despejo. Entonces, el valor de Shefe es igual a, miremos acá el resultado. Más chiquito para que nos alcance. Por lo más chiquito que se puede. No puedo más chiquito. Bueno. Listo, entonces sería 3 por 3.24 igual 9.72. Y a eso tengo que sacarle la raíz cuadrada. Raíz cuadrada 3.11. Entonces sería 3.11 por, ahora hago esta otra parte. 2 por 0.03315 igual, lo divido en 5, igual, le saco raíz cuadrada, 0,11 por 0,11. Y ese valor que está ahí, lo voy a multiplicar por 3.11, el que ya había encontrado. 0,34. Entonces, el valor de Shefe es 0,34. ¿Listo? Aquí está la calculadora, 0,34 y el valor de Shefe es 0,34. Listo. Quiere decir que esos promedios, las diferencias que estén por encima de 0.34, pues me va a reportar promedios diferentes. Y las restas de los promedios que estén por encima, perdón, ya. Las diferencias de promedio que estén por encima de 0.34 me va a decir que esos dos promedios son diferentes. Las diferencias de promedios que estén por debajo de 0.34 me va a decir que son iguales. De estos datos que ya teníamos, ¿cuáles superan a 0.34 para decir que son diferentes? El 0.36 y el 0.36. AD con CD, ¿cierto? Los mismos. Los mismos. Entonces, si encontró las mismas diferencias, ¿cuál creen que será el reporte de letras? Súper fácil. Pues lo mismo, ¿cierto? La misma cosa. Entonces, aquí podemos mirar que diferencia mínima significativa de Fisher, Tukey y Shefe trabajan prácticamente haciendo lo mismo. Dan un valor, cada uno tiene su fórmula, pero dan un valor y yo comparo promedios. Cuando resto esos promedios, esa resta, ese resultado de la resta, si está por encima de ese valor que me haya dado la prueba post-hoc, se dice que esos dos promedios comparados son diferentes.
Si resto esos promedios y esa resta está por debajo del valor de esa prueba post-hoc, se dice que esos dos promedios comparados son iguales. Los promedios que sean detectados como diferentes se reportan con diferente letra. Y los promedios que estén reportados como iguales se reportan con la misma letra. Así como ya lo habíamos hecho. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. Profe, cuando usted dice ahí en los promedios, dice que son 5, ¿cierto? En la fórmula. En esta fórmula, ese 5 sale de los promedios de los que hicimos ahí con los... Es lo mismo. O sea, digamos ahí en la fórmula, dice datos de cada promedio es 5, ¿cierto? ¿Es de acuerdo a lo que sacamos en la tablita de las letras? No, ahí te están preguntando cuántos datos utilizaste para sacar un promedio. Sí. O, en otras palabras, cuántos datos conforman cada tratamiento. La misma cosa. ¿Sí? En la planta A hubo 1 dato, 2 datos, 3 datos, 4 datos, 5 datos. Esos datos conforman un tratamiento. ¿Sí? O lo mismo decir que utilicé 5 datos para sacar un promedio. Es lo mismo. El R siempre es cuántos datos utilicé. O cuántos datos van en cada tratamiento, o cuántos datos utilicé para sacar cada promedio. Es la misma cosa. Como quieras, cualquiera de las dos formas puedes definir. ¿Listo? Ok, bueno, gracias. Listo. Entonces, listo. Entonces, para la próxima clase vamos a revisar este temita. Vamos a ver prueba de Dunet y prueba de Duncan, que digamos que estas dos las dejo de últimas porque tienen un aspecto especial que revisar. ¿Listo? Y yo les voy a escribir en su plataforma porque recuerden que tienen que hacer un trabajo escrito de pruebas de análisis de varianza que lógicamente en caso de aceptar una hipótesis alterna van a tener que correr una prueba post-hoc. ¿Sí? Algunas de las que vayamos a ver, de las que ya vimos o las que vayamos a ver. ¿Sí? Van pensando, trabajen de a 3, más o menos ya pueden ir armando los grupos. La semana 8, perdón, a ver que me devuelvo por acá, aquí. Perdón, ustedes son. Listo. En la semana, estamos en la semana 6. Listo. Yo ahorita les subo entonces la grabación de esta clase. En la semana 7 terminamos de ver las pruebas de comparación múltiple y yo les voy a asignar unos temas de exposición. Ya aquí en las noticias del curso, yo les voy a decir, necesito tantos grupos de A2, tantos grupos de A3, en fin. ¿Sí? Ahí yo les escribo para que ustedes vayan más o menos mirando si se van a hacer de A2 o de A3. Yo les escribo eso en la plataforma. Aquí en las noticias. La primera parte, ahí les va a aparecer, entonces para que vayan mirando. Porque la próxima clase ya necesito los nombres para poderles asignar el tema de exposición, que viene para el momento 2, que es en la semana 9, que ya empezamos a hacer exposición. ¿Listo? Y en la semana 8 vamos a hacer unos ejercicios prácticos. Yo les voy a traer unos ejercicios y entre todos los vamos a desarrollar para que ustedes tengan una idea de cómo debe ser su trabajo. Y también vamos a hacer pruebas en SPSS. La semana 7 hacemos pruebas en SPSS también. ¿Cómo se hace? ¿Listo? ¿Alguna pregunta por ahora? Toca SPSS porque Excel no corre esto. Si nos toca trabajar con SPSS. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Qué inquietudes tienen? Profe, ¿será que al final de la clase nos puede regalar 5 minutitos? Sí, claro, yo espero. Profe, a mí también, qué pena contigo. Ok. Listo, chicos. Entonces, quienes no tengan alguna inquietud, nos vemos la próxima clase. Muchas gracias por su atención. Por favor, estén muy atentos ahí en la plataforma. Esta semana no les quedan
No les queda actividad, por la semana 7 sí van a tener actividad. Listo, gracias. Bueno, feliz tarde, feliz noche ya para todos. Se cuiden muchísimo, por favor. Voy a Profesora. ahora sí finalizar la grabación. Ya un momento, por favor. Bueno.